Muy amadas hermanas de nuestra congregación aquí en Pamplona, en la comunidad autónoma de Navarra, mi hermana Nora también allá en País Vasco, mi hermana Carol, su hermana también allí en Francia, mi hermana Miriam allá en Noruega. Sean todos cordialmente muy bienvenidos a este nuestro devocional dominical de hoy domingo 16 de enero del año 2022. Y todos quienes se puedan sumar también a este devocional, por supuesto. Quiero saludarles con mis saludos personales, los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y quiero invitarles a que demos inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre, quiero que leamos la palabra del Señor en este día en el Salmo número 130, versículo 1 en adelante, y vamos a la lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Qué maravilloso es el Señor. En esta hora doy en primer lugar muchas gracias al Señor por esta oportunidad tan linda, tan maravillosa, de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, a mis hermanos y hermanas, a mis amados hermanos, digo yo, porque cada día domingo para mí es un placer de hacerlo, aunque lo tengamos que hacer a través de este medio. Todos ustedes saben que al no tener en Pamplona un lugar donde reunirnos, y en medio de toda esta situación vivida no hemos querido dejarles, sino que ya llevamos casi un año y medio haciendo estos devocionales cada domingo, y nuestro deseo es hacerlo hasta que el Señor así lo diga. Quiero saludarles y en forma muy especial a mi hermana Margarita, a quien ya hemos sabido el día de ayer se encuentra mejor de salud, junto a su familia, ella más recuperada también. Pero tenemos a muchos hermanos de nuestra iglesia en otras ciudades, por supuesto, que están enfermos, allá en Madrid, en Elche. Nuestra hermana Anita María también ha estado delicada de salud, y la verdad es que yo aprovecho la oportunidad para pedir la oración por todos y cada uno de ellos. Y orando al Señor también por nuestras hermanas allá en Francia, en Noruega, para que el Señor sea con ellas. Y a nosotros, a todos nosotros aquí, para que el Señor nos guarde, para que quienes no han enfermado, el Señor nos siga guardando, ojalá, porque también no quisiéramos enfermar. También tenemos algunas otras cosas por ahí en nuestro cuerpo que enfermarnos quizás sería peor, pero el Señor ha estado con nosotros, nos ha guardado y somos muy agradecidos con Él. Bueno, quiero que todos nosotros en esta hora, ustedes, mis hermanos, hermanas, y yo también en esta hora, al mirar la palabra del Señor, yo siempre digo que esta palabra alumbre nuestras vidas, que esta palabra sea una lumbrera en mi camino, en su camino, que esta palabra sea una palabra cumplida en nosotros. Al leer este verso me lleno de esperanza, tal como lo dice también acá el título de este salmo, que dice esperanza en que Jehová dará redención. La redención es una libertad, la redención es sinónimo de rescate, es volver a tomar algo que era suyo, que lo perdió y lo vuelve a rescatar. Es como si usted hubiese tenido algo, se le perdió y lo vuelve a rescatar. Imagínese que usted tiene un hijo o una hija, se le perdió y de repente lo tiene otra persona por allí. Entonces usted va, lo quiere reclamar y la única forma de poder recuperarlo es volviéndolo a tomar, pero a través de un precio de dinero. ¿Qué hace usted? Si no tiene otra opción, yo creo que usted vende todo lo que tiene, ¿verdad? Toma todo lo que tiene, lo vende por rescate para que ese su hijo o su hija vuelva a su casa, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor. Dio todo lo que tenía, todo, aún dice a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó también todo lo que tenía, su propia vida, la derramó en el madero de la cruz para que usted y yo fuéramos perdonados,
fuéramos rescatados, alcanzáramos la redención. Y el salmista, quien escribe estos versículos, esta oración, verdaderamente está dándonos también la lección de que él entiende de que hay esperanza en Jehová para redención. Dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Porque así es la manera en que debemos clamar cuando nos reconocemos pecadores. El problema de la iglesia del siglo XXI, ¿sabe cuál es? Que muchas veces piensa que no peca. La iglesia del siglo XXI se olvida que es una pecadora también. Y creemos los cristianos que porque vestimos como cristianos, que actuamos como cristianos, a veces nos olvidamos que también pecamos. Y miramos cuando hablamos de pecadores al resto, como que los demás son pecadores y yo no, pero recordemos al Señor. Dice que él iba un día caminando y alguien le dijo, maestro bueno, y él dijo, no me llaméis bueno, porque el único bueno es mi Padre que está en los cielos. La palabra del Señor nos llama, por cierto, a no pecar. Si usted mira 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, allí el apóstol San Juan, un anciano ya, un hombre con experiencia, él sabía lo que había en el corazón del cristiano, porque él veía, no hay duda, las batallas que él mismo llevó como cristiano. Y él mirando a la iglesia le dice, hijitos míos, os he escrito para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero luego él dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él no descarta la posibilidad de que sus hijitos, sus hermanos amados, pecaran también delante del Señor. Por eso es que cuando uno mira la palabra del Señor en distintos pasajes, ve esta conciencia clara apostólica de que la iglesia es pecadora. Allí el apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, si usted recuerda el capítulo número 4, lo puede leer en el verso 31, les dice claramente a la iglesia que no haya en ella amargura, es decir, el pecado de la amargura, porque vivir amargado todo el día también es un pecado, una falta delante de Dios. ¿Cómo pecamos delante de Dios? Pecamos con una mala obra, haciendo algo malo. También pecamos cuando hay una mala palabra en nosotros, ¿verdad? Una mentira o a lo mejor una maldición. También pecamos. También pecamos cuando hay un mal pensamiento. Podemos pecar acá en nuestra mente, pensando mal de los demás, o murmurando acá o murmurando con la boca. Pero también pecamos cuando no hacemos lo bueno, porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces Pablo en el capítulo 4 de los Efesios, en el verso 31 en adelante, le dice que no anden en amargura, que no anden en enojos, ni en iras, ni en maledicencia, es decir, maldiciendo a los demás. ¿Cuántas veces los cristianos se olvidan de estas cosas? Ni tampoco en gritería, dice Pablo. A veces en los hogares cristianos habrá gritos, enojados, discusiones, peleas, pero todo eso es un pecado. Dios quiere que nosotros tengamos conciencia en primer lugar, hermano. A través de este devocional nos quiere recordar que debemos tener conciencia de que somos pecadores. Que podemos pecar, a lo mejor durante la semana hemos pecado contra alguien, hemos pecado contra un vecino, hemos pecado contra un compañero de trabajo, no hemos pecado algo que hemos pedido, no hemos pagado un dinerito que debemos, o a lo mejor hemos deshonrado a alguien, hemos pecado contra un familiar, contra un hermano de la iglesia, contra una hermana, o hemos murmurado contra alguien. Una murmuración es un pecado. Hermanos míos, pero ayúdenos el Señor. En ese mismo capítulo de Pablo, en el verso 32 del capítulo 4 de los Efesios, Pablo dice, sino antes, más bien, sed misericordioso. Y dice, perdonándoos unos a otros, así como Dios os ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces somos buenos para pedir perdón a Dios, porque queremos limpiar nuestras conciencias. Cuando nos hemos dado cuenta que hemos pecado, queremos acudir a Él para poder alcanzar su perdón. Pero perdonar a otros nos cuesta y no queremos porque nos sentimos tan ofendidos. Muchas veces no queremos perdonar, pero hay un himno que muchas veces cantamos que dice, perdonando Jesús nos perdona. Amados hermanos, busquemos también el perdón de Dios, pero además ayúdenos el Señor a perdonar. ¿Que no puedes perdonar? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Tenemos que ser perdonadores también, para que el Señor nos pueda perdonar. Y si alguno dice, no, yo no peco porque yo soy un buen cristiano, no se olvide lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre hace, eso también segará. Y el verso 8 dice, porque todo aquel que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu. Aquel hombre espiritual, aquella mujer espiritual, es aquella que entiende que puede pecar, pero tiene que buscar el perdón. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos amados, el problema no es solo pecar. El problema es cuando no entendemos que somos pecadores y peor aún, cuando no buscamos a Dios, quien es la fuente del perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que al mirar este salmo, vemos la actitud adecuada que debe tener el cristiano que se reconoce pecador, la cristiana que se reconoce pecadora. Dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, dice el verso 3, que quiere decir Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios en esta hora pusiera su mirada en nuestros pecados, ¿podríamos mantenernos intachables ante Dios? Yo creo que no podríamos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Pequeñas acciones, grandes acciones, muchas veces nos llevan a la culpa, al pecado delante del Señor. Recuerdo una experiencia de una hermana, en una ocasión iba a su trabajo muy acelerada. Sale esa mañana, se arregla, se viste, va a salir muy temprano, va a tomar su auto, su coche, su vehículo, pero había que sacarlo de la casa. Echa sus cosas al auto, luego abre el portón o la reja para poder sacar su coche, no abrió muy bien el portón o la reja, echa para atrás el vehículo mientras va echándolo a toda velocidad, golpea sobre su portón, sobre su reja, la dobla, la deja allí a muy mal traer, no halló cómo arreglarlo, el esposo se lo arregló, ella se fue al trabajo. ¿Cómo se habrá ido? Se fue como yo creo muchas veces estamos nosotros, cuando cometemos un error y decimos qué gana me dan de volver el tiempo atrás, ¿qué daría yo porque esto haya sido una pesadilla? ¿Qué ganas me dan de volver esto atrás, al pasado? Pues yo no cometería el mismo error. Lamentablemente el ser humano, muchas veces se dice, es el único que es capaz de caer nuevamente en el mismo error muchas veces. Esa hermana se arrepintió de su culpa, llegó muy dolida a su hogar después muy tarde. En la tarde llegó a su casa muy dolida, muy arrepentida. Pero eso no es todo. ¿Sabe que el problema no es que solamente nos duela la conciencia y le pidamos perdón al Señor porque el pecado genera dolor, sino que también el pecado muchas veces trae consecuencias? Esa hermana tuvo que, no hay duda, arreglar el portón, eso tenía un gasto, tuvo que arreglar el vehículo porque quedó rayado, dañado, allí abollado, desde la parte delantera hasta la parte trasera. Hermanos, siempre las obras traen consecuencias. Usted hace algo aquí y esto va a repercutir en este otro lugar. Mire, el día de ayer hubo un volcán que entró en erupción, un volcán submarino allá en el sur del Pacífico. Ya de 10.000 kilómetros de ese lugar, de ese punto de erupción. Allí en mi país, en Chile, hubo tsunami. Mi familia tuvo que incluso salir de donde ellos viven a un lugar porque hubo allí riesgo de tsunami. Hermano, lo que sucede en un punto del mundo siempre repercute en otro lugar. En la vida cristiana también. Usted comete una falta en este lugar, pero es posible que eso vaya a repercutir siempre en su vida cristiana. Va a repercutir en su vida familiar. Va a repercutir en su vida, a lo mejor, de relaciones humanas con los demás. Va a cometer un error, ese error lo puede llevar a cometer otro error y otro error. Por eso es que es importante buscar el perdón delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque solamente el perdón de Dios nos hace incluso dormir tranquilos. Muchas veces el cometer errores, el pecar ante los demás, no pagar la cuenta, no pagar el dinero o no respetar a otros,
nos hace pecadores y por supuesto nos hace reo de nuestras conciencias. Y cuando vamos a dormir no podemos. ¿Por qué? Porque allí está la culpa. Si usted se acuerda del rey David, él había cometido un error, una falta, un pecado gravísimo. Y mientras no arreglaba ese pecado ante Dios, por eso es que es importante arreglar nuestros pecados solamente delante de Dios, mientras no arreglaba su pecado, ¿sabe qué ocurría con él? Él lo dice en el Salmo 51. Allí derramándose delante de Dios, pidiendo perdón, él le dice a Dios, porque mi pecado, dice él, está siempre delante de mí. Cada vez que él venía a Dios, no hay duda, ese recuerdo de su pecado venía a su memoria. Hermanos amados, muchos cristianos quieren servir a Dios de buena manera, quieren ser buenos cristianos, quieren consagrarse a Dios y ser grandes hombres, grandes mujeres, y no pueden. ¿Y sabe por qué no pueden? No pueden porque no han limpiado sus pecados, no han limpiado sus conciencias. La Biblia, ¿qué dice al respecto? Dice que la sangre de su Hijo amado Jesucristo es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Si hay entonces algún hermano, hermana, algún oyente que vive pensando en lo malo que hizo algo, sepa que en Dios hay perdón. ¿Pero qué debe hacer? Debe de pedir el perdón como debe hacerse. Como lo dice el salmista, de lo profundo de su alma, él clamó a Dios. Y no solamente clamó a Dios, sino que también ahora esperó de Dios el perdón. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Yo recuerdo que cuando era un estudiante en la universidad, en mis tiempos de universitario, hacía prácticas en el hospital de esa ciudad y muchas veces me amanecía en el servicio de urgencia. Y cuando ya no había más pacientes que atender, salía al servicio de urgencia, a la entrada, donde estaban las ambulancias, caminaba por la entrada de la urgencia, mientras otros de mis compañeros dormían. Yo no podía dormir. Y siempre hablaba con el Señor y miraba, me gustaba ver cómo amanecía el sol, cómo salía el sol, cómo amanecía, cómo salía allí, cómo rayaba la aurora. Era tan hermoso porque era sinónimo de mi descanso. Hermanos, cuando no hallamos el perdón todavía porque no nos hemos arrepentido de corazón, nuestra alma no descansa. Nuestra alma está sufriendo la oscuridad de la noche, la oscuridad del pecado. Pero qué hermoso es cuando aparece el sol de justicia. El Salmo 32, escrito también por David, dice en el versículo 1, bienaventurado el hombre cuya iniquidad ha sido perdonada. Qué bendito es cuando Dios perdona nuestros pecados. Por eso en esta hora, no se niegue a pensar de que a lo mejor hay algo que está amargando su corazón, que a lo mejor hay algún error cometido, algo que va a impactar en su vida cristiana si no se pone a cuenta con Dios. Por supuesto, si eso también ha dañado a otro, si ha dañado a algún hermano, ha dañado a alguna hermana, algún vecino, algún compañero de trabajo, a lo mejor algún familiar, es ético, escuche bien, es moralmente aceptable, es teológicamente, bíblicamente adecuado que como cristianos también vayamos a esa persona y le pidamos perdón. Sí, es importante pedir perdón, pero ¿para qué? Para que siendo perdonados también Dios nos perdone. Hermanos míos, demos el paso que tengamos que dar. A lo mejor hay que pedirle perdón a lo mejor a un niño, pues a ese niño pidamos perdón si es necesario para que Dios también nos perdone. Pedir perdón es un acto cristiano adecuado delante de los demás y también delante de Dios. No hagamos lo que muchos hacen en mi país. En mi país muchos dicen que estando bien con Dios, los santos son inquilinos. En otras palabras, si yo estoy bien con Dios, lo demás que importa, no vale nada. No, si yo he pecado contra una persona, debo de pedir perdón. Hay cristianos en el siglo XXI que hacen muchas cosas malas y en vez de ir a pedir perdón y a arreglar su problema, ellos van a la oración, le piden perdón a Dios y ellos se sienten limpiecitos y como que aquí no ha pasado nada. Eso no es verdad. El pecado no se puede ocultar bajo la alfombra. El pecado siempre va a estar delante de él. Y si su conciencia
no le acusa, mayor es Dios para decirle que sí ha pecado delante de Él. Entonces, hermanos míos, el llamado en esta hora es para que arreglemos nuestras condiciones delante del Señor. Vengamos a Cristo pidiendo perdón. Vengamos a Cristo pidiendo misericordia. Ninguno está libre de pecar. Podemos pecar aún, ya decíamos recién, con una pequeña palabra, con una mentira, con lo que sea, con un engaño. Todo es pecado delante del Señor, pero ayúdenos el Señor para que no nos engañemos y para que podamos también ser hombres y mujeres espirituales buscando el perdón de nuestro buen Dios. Que esta palabra, que es una palabra oportuna, y muchas veces Dios nos habla antes de tiempo, porque no sabemos lo que nos espera en esta semana, pero Dios ayude a todos y cada uno de nosotros para que podamos obrar justamente conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Para mí, buen Dios, sea la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a pedir ahora la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Y te ruego que esta palabra sea una palabra que ilumine nuestras conciencias, que ilumine nuestros corazones. Y si hemos pecado en algo, hemos fallado, ayúdanos para entender en qué lo hemos hecho, para también pedir perdón a quien hemos ofendido y también pedir perdón ante ti, porque tú eres la fuente de nuestro perdón. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero solamente decir algo. Acuérdese de Lutero. Lutero claramente, cuando clavó las 95 tesis, allá en el año 1517, esas tesis que dieron lugar al movimiento protestante, claramente él establecía que el perdón verdadero solamente se podía alcanzar a través de un arrepentimiento profundo y verdadero, sincero ante Dios. No servía pagar la indulgencia, ni mucho menos ir a pedir perdón a un sacerdote. Hoy día quiero decir lo mismo. No vale la pena pedir perdón a un sacerdote o a un pastor o a un líder espiritual, no. El perdón solamente se alcanza con un arrepentimiento profundo, sincero y verdadero delante de Dios. Que el Señor les bendiga. Invitados al próximo devocional.